Soy Francisco I. Madero. El tiempo se ha detenido. Hoy, 22 de febrero de 1913, pues estoy a punto de cruzar el umbral de la muerte en esta vida. He de hacer un recuento de mi vida. Nací el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario, en Parras, Coahuila. Mi nombre, Francisco Ignacio Madero González. Mis padres, Francisco Madero Hernández y Mercedes González Treviño. Fui el primero de 15 hijos que tuvieron mis padres. En aquel año de 1873, cuando yo nací, había pasado un año de que muriera el presidente Benito Juárez. Gobernaba entonces el país Sebastián Lerdo de Tejada. A la edad de 4 años, fue la primera vez que subió al poder el general Porfirio Díaz. Así pues, cuando yo cumplí 12 años, mis padres decidieron que mi hermano Gustavo y yo deberíamos de salir a estudiar a Saltillo, al Colegio San Juan, en donde aprendimos la religión a sangre. Aprendimos la religión con dureza. De una manera muy estricta, aprendimos el temor a Dios. Un año después, nuestros padres decidieron que Gustavo y yo deberíamos de estudiar en Baltimore, Estados Unidos, pues se tenía entonces la idea de que no había una manera de impulsar a la sociedad mexicana más que importándola tanto de Europa como de Estados Unidos. Así que nos mandaron a estudiar allá, para aprender el idioma y terminar nuestros estudios de primaria. Mientras Gustavo y yo estábamos allá en Estados Unidos, nos enteramos de una noticia terrible, una noticia fatal. Pues mi hermano Raúl, mi pequeño hermano Raúl, había sufrido un grave accidente. Una lámpara de petróleo cayó encima de él, provocándole una terrible agonía, provocándole una muerte espantosa. Para Gustavo y para mí, fue terrible no estar con mis padres en ese momento. No podernos despedir de mi hermanito Raúl y no poder llorar su muerte con mis hermanos y hermanas. Fue muy, muy doloroso. Esta situación provocó que Gustavo Adolfo y yo no estuviéramos a gusto allá en Estados Unidos. Y aún así, regresamos a México un año después. El recibimiento de nuestros padres fue muy emotivo. El abrazo de mi madre fue profundo.
fue muy sentido, pues hacía un año que habíamos perdido a nuestro querido Raúl. Estuvimos unos meses conviviendo con la familia, con mis hermanas, mis hermanos y con mis padres. Mis padres decidieron entonces que Gustavo y yo deberíamos de ir, ahora, a París. Así que tomamos el barco en Nueva York. Nos fuimos hacia París. Esos meses ahí en el barco, navegando, fueron terribles para mí. Fueron espantosos. Mareos, náuseas. No me consolaban ni siquiera esos atardeceres, esos amaneceres, ese desierto de agua. Para mí no me provocaba ningún sentido. Vino entonces una onda gélida y acompañado con los mareos, las náuseas, vino entonces muchísimo frío. Fue un viaje muy sufrido. Hasta que por fin un día llegamos a París, Francia. Conocer París fue para mí muy importante. Esas cosas que dejan algo en tu vida, que te marcan, pues me impactó su cultura, me impactó su gente, me impactó su educación, el nivel educativo que tenían en todas las escuelas públicas. Me impactó también el sentido de igualdad que tenían ahí y que enseñaban en las escuelas. El sentido republicano fue muy importante para mí. Durante nuestra estancia ahí en París, que fueron 5 años, en uno de esos años nos visitaron nuestros padres. Mi papá tenía en su poder unas revistas que hablaban sobre el espiritismo. A mí me interesaron muchísimo. Llegaron a mí, las leí y entonces hice una conexión especial con el espiritismo, pues siempre había creído yo que estamos en esta vida de paso, que hay una vida después de la muerte, que había más vidas después de la muerte, y que estamos en esta vida para engrandecer nuestra alma, para llegar al perfeccionamiento de nuestra alma. Y esto lo conseguíamos a través de distintas vidas. Siempre lo había creído. Así que, al conocer más sobre el espiritismo, hice una conexión importante. Conocí a algunos espiritistas en París, algunos clubes espiritistas. Y me comentaron que yo tenía una misión importante en esta vida, que había tenido otras vidas, que podía llegar a ser medium. Intenté, por algunos motivos, por algunos modos, hacer contacto con espiritistas, con espíritus. No lo conseguí y lo dejé.
Una vez terminados nuestros estudios, regresamos a México. Gobierno de México.